Bueno, vamos a hablar ahora sobre la autoría y la participación en los delitos contra la contratación estatal. Voy a hacer una presentación y bueno, vamos a comenzar. Bueno, aquí está la autoría y la participación en los delitos contra la contratación estatal. Es primero un repaso a los delitos. Se trata del delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Este delito habla del servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en las normas constitucionales. Aquí estamos ante un delito que tiene un eh, autor calificado, es un servidor público, que dentro de sus funciones tiene que tener la posibilidad de intervenir en la tramitación, aprobación o celebración de los contratos y que tiene como resultado el realizar la contratación con personas que se encuentran inhabilitadas con incompatibilidades de acuerdo con la ley y la Constitución. Entonces, aquí está el servidor público, las funciones de tramitar, aprobar y celebrar un contrato violando el régimen de incompatibilidades e inhabilidades. Está el artículo 4.9, que es el interés indebido en la celebración de contratos. También habla del servidor público que se interese en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón o cargo de sus funciones. Y ahí está el tema nuevamente, servidor público y eh, la posibilidad de intervenir en razón de sus funciones en cualquier trato u operación. El 410, el servidor público que tramite en razón de sus funciones un contrato sin la observancia de los requisitos esenciales o celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos. Entonces estamos hablando de un servidor público que tiene dentro de sus funciones el celebrar, tramitar o liquidar un contrato y que lo haga en contra de los requisitos esenciales establecidos en la ley. Después viene aquí un tema que es la posibilidad de que otras personas, diferentes de servidores públicos, tengan la condición de servidores públicos en ese sentido. Y entonces aquí tenemos el tema de la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. De acuerdo con la Ley 80, el artículo 53 establece: los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal y penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas por el contrato de consultoría o asesoría celebrados con ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constituidos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos. Entonces, asesores y consultores, de acuerdo con su contrato, que generen, digamos, un incumplimiento de esas obligaciones. Asimismo, los interventores que también responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades. Entonces estamos hablando de que no solamente los servidores públicos, sino también los consultores, interventores y asesores que tengan, digamos, un contrato de prestación de servicio y que generen, digamos, perjuicios o que realicen actuaciones incumpliendo las obligaciones contractuales. Igualmente, el artículo 56 de la Ley de Contratación
Dice, para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que se eleven con las entidades estatales y por tanto estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos. Entonces estamos hablando de contratistas, que son asesores, consultores, interventores y el mismo contratista que se entenderá para efectos penales como un servidor público en ese tipo de casos. Retomando entonces la autoría y la participación, de acuerdo con el artículo 29, tenemos autor directo, aquel que realiza la conducta por sí misma, el autor indirecto, el que utiliza a otro como instrumento para realizar la conducta, el coautor, que actúa con acuerdo previo, división de trabajo y la importancia del aporte, de acuerdo con como lo establece el artículo 29, y las diferentes teorías del dominio del hecho, eh, que es dominio sobre la voluntad, dominio sobre el hecho o dominio funcional sobre el hecho. Eh, actuar por otro. Es en el caso de representantes de personas naturales o personas jurídicas a las cuales se les transfiere la condición especial que tengan esas personas a las cuales está representado. Entonces, esto es muy importante en materia, digamos, de temas de delitos contra la contratación, donde las entidades contratistas son personas jurídicas que se reúnen y crean, digamos, un consorcio, una unión temporal, y en ese orden de ideas firman el contrato, esa unión temporal, y vendría la situación. Ese contratista, la calidad de servidor público, se las pasa, digamos, a representante legal y a representante legal de todas las personas jurídicas que hagan parte de ese consorcio. Eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, tenemos como partícipe el determinador, el cómplice y el interviniente. Entonces, ¿para qué se hace este tipo de circunstancias? Precisamente por el tema de la autoría y la participación en los delitos contra la contratación pública. Aquí tenemos, digamos, un esquema en el cual tenemos en la parte derecha, tenemos al alcalde, secretario, asesor jurídico, el hombre de presupuesto, supervisor, el interventor, pagaduría. Estos son todos los servidores públicos que actúan en el tema, digamos, de un contrato estatal. Se suscribe un contrato, el alcalde es el que lo suscribe, existe un secretario y un asesor que pueden ser nombrados como supervisor del contrato, el contrato comienza a ejecutarse por parte del contratista, que lo tenemos por acá, y en ese sentido tenemos un interventor, tenemos una pagaduría y se comienza a ejecutar el contrato por una parte y la otra. En el tema del asesor jurídico en todas las oficinas estatales existe un director jurídico. Ese director jurídico está apoyado por varios contratistas, también abogados, pero son contratistas, que se entienden como asesores o consultores, de acuerdo con el contrato que tenga, y tenemos aquí al interventor, que también es un contratista, contratado por la entidad pública para efectos de ir controlando lo que ocurre en la obra. O puede ser el supervisor, que sí es un servidor público. Entonces, lo que decía arriba en el tema de la contratación, aquí entendemos que así sean contratistas, los asesores, los consultores y los interventores se tendrán como que prestan función pública y en virtud de eso son funcionarios públicos y se entienden como, digamos, servidores públicos. En ese orden de ideas, tenemos aquí, digamos, el esquema en el cual tenemos una entidad contratante, tenemos un consorcio, una unión temporal, que es la que contrata, que es el contratista, y tenemos estas dos partes. Por la entidad contratante podemos tener el alcalde y tenemos toda la estructura que tenemos en el lado derecho. Y por parte del contratista podemos tener un consorcio compuesto por tres sociedades.
Y del consorcio existe un representante legal que se registra en la Cámara de Comercio como representante legal del consorcio. Entonces tenemos una sociedad uno, sociedad 2, sociedad 3. Cada uno tiene representante legal, directores de departamento y empleados. Entonces la problemática que surge con este tema de la celebración indebida de contratos es que en principio, cuando se tramita un contrato, los servidores públicos están en la parte derecha, es decir, alcalde, secretario, asesor, eh, hombre del presupuesto, por decirlo de alguna forma. El interventor todavía no es nombrado hasta que tanto no se firme el contrato y vendría, digamos, el tema de la pagaduría. Entonces, se tiene que, digamos, un contrato, se celebra, eh, comienza, digamos, a tramitarse con un contratista inhabilitado. Entonces, resulta que el servidor público que tramite un contrato con violación de régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se configura ese delito. Y ahí vendría, digamos, el tema. Aún no hay contratista y lo que existe es una parte que son los servidores públicos, que puede ser el asesor jurídico o puede ser alguno de los contratistas de la oficina jurídica que tramite el contrato en contra del régimen constitucional, eh, de inhabilidades e incompatibilidades. En esa situación respondería entonces los funcionarios públicos, todavía no hay contratista, no se ha celebrado contrato y no tiene la calidad de contratista. Y aquí vendría la situación. Si es del contratista que surge, digamos, la idea y convencen, digamos, al alcalde de suscribir ese contrato a pesar de la violación del régimen constitucional, ahí tendríamos un tema de un determinador, el autor, que sería, digamos, el alcalde que celebra el contrato, y los respectivos asesores y consultores que le dan el visto bueno, sin verificar, que no se estén violando las normas de inhabilidades e inhabilidades e incompatibilidades. El caso, digamos, de celebración indebida de contrato, por ejemplo, cuando se hace una licitación amañada, hay un acuerdo entonces entre el futuro contratista y el alcalde y se presenta, digamos, un tema muy particular. No hay contratista todavía, hay un futuro contratista que va a celebrar un contrato. En el momento que se celebre el contrato con ese tema del interés indebido, ahí habría una situación de tiempo. Y es, ¿quién es servidor público? Pues todos los que están acá de esta parte, que sería el alcalde, el asesor jurídico, que estarían ahí en la tramitación de esa licitación amañada para favorecer a un contratista. Entonces, cuando ocurre esa situación, sí, se genera, digamos, el tipo penal de celebración indebida de contratos por interés indebido en la celebración del contrato, cuando se hace una licitación amañada que va dirigida a elegir a un solo contratista, rompiendo, digamos, el principio de selección objetiva. En esa situación particular, los funcionarios públicos, es decir, el alcalde, el asesor jurídico, serían, digamos, los coautores del hecho. Y como no hay contratista en ese momento, y si el contratista, digamos, eh, está de acuerdo y presenta su propuesta y se presenta a la licitación, estaríamos hablando, sí, de una coautoría por una parte, pero el contratista, como no tiene calidad de contratista, ni tampoco, digamos, ni tampoco tiene, digamos, la competencia para realizar la selección del contrato, pero si presenta su propuesta y colabora, podríamos estar hablando de un interviniente. No tiene calidad de servidor público porque no es contratista, pero sí realiza los actos tendientes con la colaboración
para que se realice, digamos, esa licitación y se pueda, digamos, generar ahí esa problemática. Ahora, si es el contratista el que da la idea al alcalde, ya estaríamos hablando de un determinador. En el caso de celebración indebida de contratos por falta de requisitos legales, cuando se hace un fraccionamiento de contrato, cuando se hace una adición ilegal de contratos o se tramita un contrato que debió haberse sujetado, digamos, a una licitación y lo que se hizo fue una contratación directa, pues aquí estamos frente a la celebración indebida de contratos por falta de requisitos legales y ahí vendría el tema de, por una parte, los servidores públicos que están inmiscuidos en eso, por otra parte, digamos, si no ha suscrito contrato, pues no tiene calidad de contratista y podríamos estar hablando de un interviniente o de un determinador en determinados casos. Ahora, cuando ya ha pasado, ya se celebra el contrato y lo que pasa es que por decirlo, se liquida el contrato de una forma irregular, ahí como ya estamos hablando del contratista, estaríamos hablando ya de un servidor público y ya respondería en ese sentido por como si fuera un servidor público, ya que es un contratista. Entonces, para que, digamos, el contratista responda como servidor público, debe haber sido ya seleccionado eh, y si no ha sido seleccionado, respondería ya sea por determinador o ya sea por interviniente. Ahora, para responder como un contratista, recuerden que el contrato es celebrado con el consorcio, que a su vez se entiende celebrado con las sociedades, y quienes tienen la condición de contratista son el consorcio y las sociedades que a través de la figura del actuar por otro, le transfieren al representante legal, únicamente al representante legal, la condición de servidor público para que pueda responder como servidor público. Los demás que colaboren en ese tema sin ser representante legal ni contratista serían responsables como intervinientes. Entonces, ahí está, digamos, planteado la problemática que existe en la autoría y la participación en estos delitos, toda vez que si bien es cierto el contratista tiene calidad de servidor público, la situación es que hasta no ser contratista no la tiene y tendría que responder ya sea como determinador o cómplice, si es el caso, pero más que todo, digamos, determinador y cómplice, determinador, que es lo que más se presenta, y cuando existe una colaboración importante, respondería en gran forma como un interviniente, que es la tercera figura que se tiene dentro de los partícipes. Entonces, sí es un tema complejo, es un tema que hay que saber manejar porque los delitos contra la contratación estatal requieren sujeto activo calificado y eso no se le transmite a todas las personas porque sí.